el tema concretamente es el quinto centenario de Santa Teresa, cómo nos puede ayudar a nosotros a ser evangelizadores con espíritu. Por eso ya entendéis que yo haya tratado de recoger de Santa Teresa aquellos textos, aquellos aspectos esenciales que puedan iluminar esas características, esos rasgos característicos esenciales de lo que el Papa propone como evangelizadores con espíritu. Lo que yo diga aquí en relación con Santa Teresa, yo lo pongo en las manos de Alfonso para que lo integre como de la mejor manera dentro de toda la corriente que en estos días se está dando aquí, porque él conoce a Santa Teresa probablemente mejor que yo, o sin probablemente. El libro que esta mañana nos ha presentado o nos ha informado, ¿no? Es una delicia que yo he leído en 2 días. Y bueno, ha hecho un análisis perfecto de los primeros capítulos de la vida, sobre la infancia y la adolescencia de la Santa Teresa, en un análisis de la relación entre Dios y ella, las intervenciones de Dios a partir del análisis del texto, y es verdaderamente una delicia la lectura, pero sobre todo una posibilidad de entrar en la reflexión personal, a ver cómo Dios sigue actuando en nosotros. Y luego la tercera parte es tratar de concretar en la vida pastoral las conclusiones de esa espiritualidad de Santa Teresa sobre los deseos o los proyectos del Papa en esos rasgos fundamentales. Son muchas propuestas las que yo he hecho aquí y por eso digo que Alfonso las recoja y vosotros mismos. Muchas de ellas a mí me parece que coinciden con las que han aparecido esta mañana, con el trabajo que vosotros habéis hecho estos días y este tiempo, de manera que, como digo, pues que sea hasta un sencillo aporte al trabajo, a la reflexión que estamos viviendo en estos días. Y como digo, si es que llegamos a un punto en el que ya el reloj se nos ha echado encima, yo me callo y después ya tendremos tiempo de poderlo continuar. Lo ha dicho Alfonso hace un rato, a mí me parece que el eje fundamental del Evangelii Gaudium es un sueño al que nos invitaba a adherirnos, con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Yo creo que esta es la idea central del Papa. Es decir, yo quiero una iglesia misionera y conforme a su naturaleza, porque la iglesia no es así, pero claro, del análisis que él hace y de las propuestas que hace, como si él viera que nos falta mucho para ser iglesia misionera, para ser discípulos misioneros. Y entonces él, pues hace todo un programa fantástico de lo que la iglesia puede hacer para convertirse en misionera. Y para convertirse la iglesia en misionera se necesitan unos medios. El primero de todos, el esencial de todos, pues encontrar unos evangelizadores con espíritu. Es decir, con unos evangelizadores que tengan el Espíritu Santo, que se dejen llevar por el Espíritu Santo y solo si son capaces de descubrir la inspiración que el Espíritu nos está haciendo en estos momentos, podremos alcanzar el objetivo fundamental, esta opción misionera capaz de transformarlo todo. Él presenta esas imágenes de la Iglesia a la que se ha referido hace un momento, Iglesia en salida, primerear como pastores, pastoral de conversión, madre de corazón abierto, afrontando los desafíos del presente, superando la acedia, el pesimismo, la mundanidad, persona a persona, destacando la dimensión social del Evangelio, etc. ¿Acaso, para empezar, el valor que ella concedería al sacerdote? El sacerdote es imprescindible, lo entiende como el Papa Francisco. Es un defensor de la causa de Cristo. Les dice a sus monjas, todas ocupadas en oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defiendan. Son necesarios amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Su labor es difícil, porque han de ser los que se esfuercen
la gente flaca y pongan ánimo a los pequeños. Buenos quedarían los soldados sin capitanes. ¿Qué seríamos sin ellos? Dice, se siente ella. Efectivamente recurrió continuamente a los confesores, a los asesores, entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia. Aunque no siempre los sacerdotes les satisfacen plenamente, no siempre respondieron a sus expectativas. Gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. Se está refiriendo a los que se encontró ella en la etapa primera, en la etapa de la infancia y en la etapa de los primeros años en el convento, en la Encarnación. Otros muchos, por el contrario, le hicieron un gran bien. También otro dato al comenzar, que la transformación misionera es posible en todo tiempo, también en el nuestro. Santa Teresa en tiempos recios avisaba a sus monjas de no culpar nunca a las circunstancias. No lo echen a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. Pues bien, el primer rasgo del Papa respecto a los evangelizadores con espíritu es evangelizadores que oran y trabajan. Ha definido en 5 puntos Alfonso. La oración en tiempos difíciles. Una oración, dice el Papa, que sostenga nuestra tarea pastoral, como los primeros cristianos, con alegría, coraje, incansables. Y sobre los tiempos recios, dice el Papa, es cierto que la debilidad humana, la búsqueda de nosotros mismos, el egoísmo, en definitiva la concupiscencia, eso siempre está con nosotros, eso siempre está con un ropaje o con otro. La tarea de hoy no es más fácil, no es más difícil, dice el Papa, es diferente. ¿Y cómo fueron los tiempos de Santa Teresa? Yo he ido recogiendo algún texto, el que me parece que es más sobresaliente, pero evidentemente pues podríamos aquí sumar otros muchos. En el trabajo que hice uno mucho más extenso, después lo recorté y que a pesar de todo ha quedado extenso. Dice ella, estáse en camino, al comienzo del camino, cuando ella hace su programa y sustenta su proyecto de oración y su proyecto también para sus monjas, para sus hijas. Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan 1000 testimonios, quieren poner su iglesia por el suelo. ¿Quiénes eran estos? Las guerras de Felipe II en Europa, el descubrimiento de América, el ambiente que se creaba en el siglo XVI, el mantenimiento de la unidad de España con métodos inquisitoriales, la reforma de Lutero, la reforma general del Concilio de Trento, etc. ¿Cómo responde la Santa ante esta situación? Con una mayor fidelidad al Señor y a la Iglesia. Ella misma, sus hijas, sus confesores, sus superiores y obispos, incluyendo los nuncios, incluyendo, pues a todos aquellos que pudieran ser partícipes de su espíritu. Conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Sin embargo, ella se siente incapaz. Ella es consciente de sus limitaciones. Él aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte, sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. Esta será una constante en la santa. Cuando Teresa lo tiene todo en contra, si ha descubierto la voluntad de Dios en ello, sigue adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Esta es, como digo, una constante en su modo de ser. En camino, dice, ella no solo se siente pobre de espíritu, se siente loca de espíritu. Almas concertadas, ¿qué entiende ella? El evangelizador, los evangelizadores corremos el riesgo de sentirnos tranquilos, satisfechos, dice ella, con nuestras obrillas, entrando en la complacencia o en la justificación o de las propias limitaciones, de la propia incapacidad,
real, por otra parte. Ella estuvo limitada siempre físicamente, entre otras razones por las enfermedades continuas que tuvo, pero también por las opiniones contrarias que provenían de la comunidad, de la orden, del ambiente eclesial y social, de la Inquisición. La respuesta de Teresa fue siempre la de avanzar, seguir adelante, impulsada por el Señor. Espera, hija, verás cosas mayores. Un día después de comulgar, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas. A las personas que se juzgan a sí mismas como satisfechas con sus tareas ordinarias, Teresa las llama almas concertadas, es decir, almas que creen haber tenido un convenio, un contrato, un concierto con el Señor y con su propia conciencia para no avanzar más, para no arriesgar. Es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo. Qué gente tan concertada que nos contentamos con poco y pedimos poco. Y les anima a superar los pequeños cansancios de cada día, a no quedarse en sus obrillas. Entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad delante de vuestras obrillas, que por ser cristianas debéis todo eso y mucho más. En tercer lugar, es maestra de oración, no solo por el título, sino que oración es la dedicación esencial de la santa. Personalmente recorrió un itinerario que la llevó desde la oración más elemental, la que aprendió en su casa, de su madre, del ambiente familiar, hasta las cotas más altas de la mística. Tuvo que esforzarse mucho para mantenerse en fidelidad a la oración. Durante casi 20 años luchó por mantenerse fiel sin conseguirlo siempre. Incluso durante un año abandonó la oración. Era tan incomportable, dice, la tristeza que me daba entrando en el oratorio, que era menester ayudarme de todo mi ánimo para forzarme. Tampoco la oración le llevó a aislarse de la vida comunitaria, de los desafíos de la reforma o de los obstáculos de todo tipo. Al revés, era el motor, lo decía esta mañana Alfonso, el motor que le daba alas para seguir siempre adelante en lo que creía ser la voluntad de Dios. Así, en los últimos 28 años de su vida, todo se le volvía oración. Pasó de una oración difícil, meditativa, a una relación amorosa, interpersonal entre ella y su Señor. El sentimiento de estar a su lado Jesucristo envolvió toda su vida. Parecíame estar siempre a mi lado Jesucristo. Es el título de la cuarta o quinta carta que yo he escrito entre estos 2 años sobre Santa Teresa. Aun durmiendo me parecía estaba en la oración. Tenía yo algunas veces leyendo venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba Él dentro de mí y yo engolfada en Él. Teresa de Jesús y Jesús de Teresa era la expresión de la mutua pertenencia. También destacamos que la oración de la santa es apostólica, no aislante. Sostiene su propia labor apostólica y la labor apostólica de los evangelizadores. La misión principal suya, de su vida y de las contemplativas, de las hermanas que ella reforma, de modo que la oración, la penitencia, los sacrificios, ellas por entero sostengan y hagan fecundos los trabajos apostólicos, para que los haga muy aventajados en el camino del Señor a los capitanes. La santa, respecto a la oración, invita a que no la dejen, a que no la dejemos nunca, y a los que no han comenzado, que empiecen, porque se privan de mucho bien. De lo que yo tengo experiencia puedo decir, la experiencia de la que hablaba también Alfonso, de lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por muchos pecados que haga quien ha comenzado la oración, no la deje, seguramente acordándose de ella misma, ¿no? Del tiempo en que la había dejado. Pues es el medio por donde puede tornarse a remediar. Aplicación al tiempo presente. Bueno, pues como digo, aquí yo he hecho muchas
propuestas, sugerencias, tomadlas, como veis, algunas coinciden y seguramente que estarán también en sintonía con lo que tiene previsto para... sobre los tiempos recios, conviene que perdamos el miedo. Antes diría que esto que digo pueden ser entendido como propuestas con interrogante, sumadas a las vuestras. Digo, perder el miedo al tiempo presente, es decir, a la crisis de fe, a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis política. Nuestra atención ha de estar en nuestra fidelidad a Jesucristo y al Evangelio y a los necesitados económica y socialmente, lo cual exige un programa de vida. Sobre las almas concertadas, la respuesta de Teresa a los obstáculos continuos es: mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas y determiné hacer eso poquito que hay en mí, seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiese. Y respecto a la oración, el espíritu, y también hoy lo hemos visto, vivir continuamente en espíritu de oración. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, o en palabras de San Pablo, de Pablo a los Gálatas, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, para lo cual es necesario hacer una oración intensa a la que llevar alegrías, las penas, también ver con espíritu de providencia, con los ojos de Cristo, los acontecimientos históricos, presentes y futuros. Una iglesia en salida, es el segundo punto que tenéis ahí dentro del primer rasgo. El Papa llama iglesia en salida a la comunidad de discípulos que se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Los evangelizadores con espíritu son los protagonistas de la iglesia. La santa ha tenido, lo acabamos de decir en la oración, espíritu misionero y apostólico. Ella recibía continuas noticias sobre los grandes males de la Iglesia y así entendió que sus monjas deberían consagrar su vida en contemplación y silencio como misioneras. Sus fundaciones son como conquistas de guerreros pacíficos que emplean las armas del grandísimo encerramiento, así de nunca salir como de no ver, fundadas en oración y mortificación. Sus hijas son la retaguardia que con su oración y su vida sostienen a quienes estamos en vanguardia. ¿Cómo nació este espíritu misionero? A ella le produjo gran impacto la noticia sobre los habitantes del descubrimiento del Nuevo Mundo, nueva cristiandad con grandes carencias. Él fue el padre Alonso de Maldonado, franciscano procedente de las Indias. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina. Yo quedé tan lastimada que no cabía en mí. A Teresa le unían lazos familiares por la presencia allí de todos sus hermanos. A esto se añadía la presencia en España del luteranismo, que le producía gran sufrimiento. Se trataba de las muchas almas que se pierden así de herejes como de moros, aunque las que más la lastiman son las de los cristianos. Así surge un desbordante afán misionero por apoyar a quienes no conocen o se han apartado de Dios, y en su corazón brotan deseos de orar, de entregar su vida, aunque pasase 1000 muertes por la salvación de aquellas gentes. Precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que podemos hacer. Un alma. Acompañar, decía hace un rato Alfonso, acompañar y especialmente a los que están más cerca de nosotros y los que tienen una responsabilidad. La vocación misionera se expresó también en las fundaciones, en su deseo de multiplicar por medio de nuevas fundaciones el modelo de vida que había creado para San José. Se podría haber quedado tranquila, como pasó los 5 primeros años en San José, pero con aquellas noticias veía que tenía que expandir ese modelo, esa simiente que había creado ya en cuantos más lugares pudiese. A pesar de la reticencia
el general de la orden, porque lo que no se atrevía nunca es hacer cualquier cosa sin el permiso necesario. El general de la orden dióme muy cumplidas patentes para que hiciese más monasterios. Deseaba fundase tantas como tengo cabellos en la cabeza. Tercer aspecto, primerear como pastores. Primerear para el Papa significa ser los primeros en algo. Dios es el primero en todo. Él va adelante, abre camino, Él nos espera. Las esperas de Dios respecto a Teresa tiene un apartado precioso en ese análisis que hace Alfonso. La invitación del Papa es: atrevámonos un poco más a primerear, vayamos por delante. La Iglesia debe involucrarse, primerear. Me referiría solamente en este ir por delante a la reforma en concreto a la creación del convento de San José, que le costó grandes sufrimientos y superar grandes obstáculos. La primera que se opuso fue la Encarnación, la comunidad donde ella estaba. No se hubo comenzado a saber por el lugar, cuando no se podrá escribir en breve, la gran persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disparate. No solo dudó y se opuso la comunidad de la Encarnación, en un principio también el obispo, hasta que entendió, sobre todo a través de San Pedro de Alcántara, quién era aquella mujer y qué es lo que pretendía. Se opuso el ayuntamiento. El año pasado se firmó otra vez un armisticio de entendimiento por este desacuerdo allí entre el alcalde de Ávila y la Madre Julia, que es la que, como sabemos, ostenta allí la dirección es la priora de San José. Y superó otras muchas dificultades imposible de relatar en tan corto espacio. La santa fue la primera en San José, pero también en las 17 fundaciones y en vivir una espiritualidad y un estilo de vida que ha ofrecido a su orden, pero que ha ofrecido a toda la Iglesia. Una Iglesia madre de corazón abierto. Una madre de corazón abierto, iglesia de puertas abiertas, sin aduana, sino casa paterna, hospital de campaña en medio de la batalla, son imágenes que muestra el Papa como modelo para nuestra Iglesia. A Teresa le conmueve la bondad y la misericordia de Dios, que nos ha entregado a su Hijo y ha derramado su gracia sobre nosotros. Muchas veces he pensado, espantada, de la gran bondad de Dios, y regaládose mi alma de ver su gran magnificencia y su gran misericordia, su gran magnificencia y misericordia. Esta admiración de la bondad de Dios le lleva a experimentarla en su alma y a distribuirla entre los demás. Oh Señor, qué buenos sois. Espanta a quien no tiene ocupado el entendimiento en cosas de la tierra, en extender esta experiencia, este sentimiento. Y sobre todo expresa esa bondad y esa misericordia con su comunidad. Lo manifiesta en las relaciones humanas y en el modo de vida religiosa. Lo veremos más tarde, si es que nos da tiempo, que no nos dará, evidentemente. De momento, así es como entiende al Señor. Ahora digamos que en su relación con Jesucristo, se muestra verdadero amigo. Oh Señor mío, ¿cómo sois vos el amigo verdadero? Puedo tratar con él como amigo, aunque es Señor. Y su relación con la Iglesia, que ella ha vivido con pasión, como todo lo que hacía, y con amor. Vive su realidad, sus problemas, sufre con ella, no la experimenta tanto como un misterio invisible, cuanto formada por personas, por acontecimientos, por instituciones, en su trato con religiosos, sacerdotes y obispos, confesores y asesores. Coincidiendo con el comienzo de la Reforma, ella percibió y aspiró a la santidad de la Iglesia, en común también con asesores santos de aquel momento. Teresa se angustia por las miserias que ve y busca solución en un nuevo modo de vida consagrada, porque andan ya las cosas de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven.
Bueno, pues aplicación al tiempo presente. Yo creo que es de las últimas cosas que ha dicho Alfonso. En nuestra parroquia habría de primar el tiempo de dedicación a los fieles fuera del templo, si es que es posible, claro, porque teniendo que decir o teniendo que atender a 10 pueblos, pues, bueno, aunque también el camino, el tiempo que dedicamos por el camino, ¿verdad?, es fuera del templo propiamente. Fuera del templo o de los salones parroquiales, las casas de las familias, los lugares públicos, las calles, las periferias locales y morales, pueden ser espacios adecuados para que se haga presente la vida de la Iglesia, el anuncio de Jesucristo. Primerear, es decir, ser los primeros representando a Jesucristo. En el templo, en los barrios pobres, en los acontecimientos de marginación, en los lugares de sufrimiento, los hospitales, las defunciones, en los lugares donde Dios no existe o no cuenta. Ser profetas del futuro de Dios en la historia, orientar sobre las circunstancias que vivimos por la confusión y contrariedades con que muchos de nuestros cristianos se encuentran. O la Iglesia Madre. Cada comunidad parroquial, asociación, movimiento, podría destinar un espacio de acogida para los fieles, para las familias, para los jóvenes. Cáritas tiene, yo creo que ya lo tiene, un lugar preferente en la dedicación de personas. Los enfermos, objeto preeminente de la pastoral. Superar los límites del botellón, que lo hemos procurado en algunos lugares y resulta tan complicado. Crear espacios lúdicos, educativos para los jóvenes, acompañando a las personas, a los niños, a los jóvenes en la iniciación cristiana. La parroquia es casa de todos. El segundo rasgo del que habla el Papa es el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. He puesto a continuación lo que puede ser como, bueno, pues la síntesis. Sacerdotes, representantes de Jesucristo en el ministerio sacerdotal. Dejarnos contemplar por Cristo, dice el Papa, es el centro de nuestra oración, como Natanael. Te vi debajo de la higuera. También contemplar a Jesús en cada página del Evangelio. Él ora, predica, cura, se entrega en cada jornada. Santa Teresa tuvo, lo acabamos de decir, durante décadas una experiencia intensa de la presencia de Cristo. Sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía y no podía ignorar que estaba acá de mí. Ella se sumerge en el Evangelio para encontrar el camino de Jesús. Identificada con la samaritana, con María Magdalena, recibe la paz en medio de sus pecados. Se siente invitada por Cristo a seguirle. Toma tu cruz y sígueme. Recibe gran fortaleza del buen pastor. No hayas miedo, hija, que nadie se aparte para apartarte de mí. Ansía beber el agua que solo viene del Señor. Oh, que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana. Y se ve empujada a lavar y ungir los pies de Jesús. Se ve especialmente interpelada por la pasión del Señor, celebra el Domingo de Ramos, se sumerge en Getsemaní y en la pasión y muerte del Señor, hasta llenarse de gozo en la Pascua de Resurrección. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Sabemos que ella describe la oración como no es otra cosa la oración mental que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Define la oración como una relación de amistad con el Señor, con una amistad especial con Jesús. En sus obras encontramos referencias constantes a Jesucristo, Dios hecho hombre, cuya humanidad santísima es objeto de su incansable contemplación y amor. Tratar con Él como padre, como hermano, como Señor, como esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que Él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. ¿De dónde nació la fuerza para la reforma, para reformar la santa? Pues del trato íntimo y amoroso con Él. Ahí nace en ella la urgencia de ayudar a la Iglesia cuando pudiera, aunque fuera de manera insignificante. Determiné hacer eso poquito que era en mí. Se pregunta qué podría hacer por amor a Dios y a su Iglesia y no se queda en la tristeza
al ver los estragos en el lamento, sino que responde afirmativamente: haré lo que pueda. Lo esencial en la evangelización es ofrecer a otros el encuentro con una persona que se llama Jesús y es Hijo de Dios, previamente experimentado por el evangelizador, lo decía Alfonso. La invitación que hacemos a los creyentes no ofrece tanto una doctrina cuanto una llamada a conocer, amar y servir a una persona, a enamorarnos del Señor. Muchos cristianos que se han alejado de la Iglesia están faltos de un amor grande, de una luz que renueve sus vidas. Hemos de ayudarle no solo de palabras, sino con el propio testimonio, con las obras, pues todas hemos de procurar de ser predicadoras por obras. Afrontando desafíos. Yo creo que los desafíos más importantes que ella afrontó, además de los personales, naturalmente, fueron los que encontró en las fundaciones. En el libro de las fundaciones, allí encontramos una prueba evidente de cómo Teresa lleva a cabo la obra de Cristo, superando todo tipo de obstáculos y desafíos. No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con fríos, con soles, con nieves, que venía a vez no cesarnos en todo el día de nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque, gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que veía claro que nuestro Señor me daba esfuerzo. Su Majestad daba fuerzas y con el entusiasmo que me ponía y el cuidado, parece que se olvidaba de mí. A la primera fundación, que hemos aludido brevísimamente a las dificultades que encontró, siguieron todas las que realizó, todas las femeninas y también la masculina, en Duruelo, bien cerquita de aquí, bien cerquita de Salamanca. Superando el pesimismo. Las mayores pruebas no amedrantaban el ánimo de la santa. Alegría, júbilo, fiesta, recreación, son términos que encontramos a cada paso. A pesar de las contrariedades de todo tipo, incluidas las graves y prolongadas enfermedades, vive gozosamente su vida consagrada. Estaba contentísima en la Encarnación, disfrutaba de las fiestas, tenía una risa contagiosa que conservaba siempre, me dio un contento de tener aquel estado que nunca me faltó hasta hoy, es decir, de haber ingresado en la Encarnación. El gozo de vivir tiene su casa en la alegría interior, que es la fuente primordial, su unión con Dios en el misterio trinitario. Que vos os holgáis con nosotros, pues decir ser vuestro deleite, estar con los hijos de los hombres. Dio gran importancia a la recreación, estableció un equilibrio en el horario de cada jornada entre el tiempo dedicado a la oración y a la recreación. En los viajes sacaba tiempo para la contemplación de la naturaleza, de los paisajes, de los ríos. De ella, dice una testigo en su proceso, la madre era muy discreta y alegre con gran santidad y enemiga de santidades tristes y encapotadas. Encapotadas ya no se utiliza mucho este término, ¿verdad? Así con el ceño arrugado, sino que fuesen los espíritus alegres en el Señor. Y por esta causa reñía a sus monjas y andaban tristes, y les decía que mientras les durase la alegría, les duraría el espíritu. No a la mundanidad espiritual. Para el Papa, mundanidad espiritual consiste en la gloria humana y los bienes personales en lugar de la gloria del Señor. El magisterio de los últimos papas, hace un momento hablábamos también, insiste en la imperiosa necesidad de la evangelización como respuesta a la secularización de la sociedad en Occidente, a la falta de fe, a la ausencia de Dios que lleva al relativismo intelectual y moral. La verdad de Cristo, los valores evangélicos, la caridad en la verdad, la defensa de la vida y la familia, la ley natural, son propuestos como caminos de respuesta al relativismo. El evangelizador que pretende acercar los hombres a Dios no necesita sino a Dios. Solo Dios basta, una de las expresiones más conocidas de ella. Los medios materiales
no serán indispensables para obtener los frutos deseados, sino la fidelidad, el amor al Señor. No somos fieles a Cristo y a su Iglesia si el espíritu del mundo entra en nosotros, no podremos serlo. Decía la santa, recordando aquel tiempo de la lucha antes de la conversión. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábame gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es la vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Pues aplicación al tiempo presente lo enumero simplemente: el encuentro personal con Jesucristo, pues la configuración con Cristo, la representación sacramental que ha de ser la base firme que sostenga y haga crecer la conciencia y el gozo del sacerdote, descubrir la necesidad de Dios que tiene el corazón humano. Hemos sido creados para la amistad con Jesús, superando los desafíos. Es tiempo de caminar, esa frase que también es una de mis cartas, la anterior, y que lo pronuncia ella cuando se está muriendo. Es tiempo de caminar. No quiero aquí a ver a qué se refería exactamente para no entrar en conflicto con las monjas de Alba, ¿no? La compañía de Cristo nos lleva a seguir siempre adelante. Tenemos por delante todos, yo me parece que en todas nuestras diócesis, la nueva atención pastoral a las parroquias, por razón de la despoblación y de la disminución de sacerdotes. Estamos haciendo pues equilibrios en todas partes y nosotros, por lo menos desde hace 2 años, reflexionando, y hemos hecho un librito para tratar de llevarlo a efecto en toda la diócesis y en cada uno de los arciprestazgos. Acompañar la pobreza, la soledad, descansar suficientemente, si somos capaces, programando nuestro tiempo, sobre la mundanidad, desarrollar el discernimiento entre los valores evangélicos y las corrientes culturales, que no resulta fácil. Estar atentos como centinelas de la mañana, luchar contra los efectos de la mundanidad en nosotros mismos, en los colaboradores más directos y mucho más, evidentemente, en la comunidad, sobre todo en los niños y jóvenes. Esta es una de nuestras dificultades fundamentales para formar cristianos, ¿no? Y yo creo que entran aquí también las 15 enfermedades del Papa en el discurso a la curia, si os acordáis, que tanto nos impresionó a todos, ¿no? Sanar la inmortalidad, el martalismo, la fosilización, etc. Las 15, ¿no? Que vale la pena el análisis. Pues ya son -4, porque ahora llega el gusto espiritual de ser pueblo, y que yo he concretado como ser sacerdotes afables y educadores, las dos cosas, afables y educadores, afables, pero sabiendo hacia dónde tenemos que ir. La misión es una pasión por Jesús, dice el Papa, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Hemos de sabernos y sentirnos pueblo. Evangelizar persona a persona. Santa Teresa fue una mujer de fácil y honda relación humana. De natural comunicativo, la relación personal fue para ella un instrumento para la comunicación humana y espiritual que daría fundamento al nuevo modo de vida comunitaria. La santa se siente feliz, es muy fluida la relación en la encarnación, donde desarrolla la riqueza de su virtud y sus grandes dotes de relación humana. En la relación fraterna sobresale su sinceridad, su afecto, su caridad. Las monjas le querían y le estimaban mucho, testifica Ana María de Jesús en el proceso. Mantuvo un círculo de amigas religiosas y seglares que se reunían en su propia celda, de donde nació el proyecto de la Reforma de San José, y habla concretamente del grupo de los 5 que al presente nos amamos en Cristo, religiosas y seglares. Dada la penuria económica de la Encarnación, atendía el locutorio y visitaba en sus casas a los bienhechores. Era amable con las visitas, las consolaba, las aconsejaba,
o enseñaba a orar, creaba círculos para iniciarlas en la oración, aunque algunas de estas amistades incidieron gravemente en su mundo afectivo y obstaculizaron su vida interior. Este ambiente de relaciones humanas gratificantes pero cargadas de tibieza espiritual que ella superó con la gracia de Dios, con las intervenciones que muy bien describe y analiza Alfonso, le llevó a diseñar un nuevo modo de relaciones humanas y espirituales y de mayor hondura, semejantes a las del Colegio de Cristo. Desde hoy solo tendrás conversaciones con los ángeles. Escuchó al Señor que le invitaba a abandonar los peligros de excesivas relaciones humanas y a la conversión. San José sería un convento pequeño y de pocas monjas, con estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas, que todo es con tanta moderación. La mayor desgracia que podría darse en la comunidad sería la ruptura del amor, lo cual era como echar de casa al Señor. En esta casa todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de ayudar. La autoridad habría de ser ejercida por ella misma con amor de madre, procurando ser amada para ser obedecida, dice la Constitución número 34, con actitud maternal que acompaña con suavidad a la vez que corrige, amonesta y ayuda. A todo esto me parece que podemos llamar gusto por ser pueblo, como dice el Papa. Lo aprendió en la escuela del Maestro, porque en él veía que aunque era Dios, que era hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres. Evangelizar persona a persona, por tanto, es el método de la santa. Con un carisma especial para guiar almas, manifestaba su dolor cuando perdía alguna por causa de su alejamiento de Dios. Siento mucho la perdición de tantas almas, veo muchas aprovechadas, que conozco claro, ha querido Dios que sea por mis medios. El fundamento de todo estaba en su relación con el Señor, que le llevó a las cotas máximas de unión. A sus hijas les recomienda: todo lo que pudiereis sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y amedrenten en la virtud. A religiosas importa mucho esto: mientras más santas, más conversables. Ella aprecia también que los evangelizadores sean escuchados y acogidos. Por ejemplo, de Fray Pedro de Alcántara dice que era afable y tenía lindo entendimiento. De San Juan de la Cruz: mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud, tiene harta oración y buen entendimiento. Y del Padre Gracián: es agradable su trato, de manera que por la mayor parte los que le tratan le aman. Es con una suavidad tan agradable que parece no se ha de poder quejar ninguno de él. La aplicación al tiempo presente, persona a persona. Nosotros, sin miedo, hemos de estar cerca de la gente, conociendo de cerca sus flaquezas, porque a distancia no hay médico que pueda curarlos. Ahora sí, ahora ya existen medios para poder cuidar a la gente por otros sistemas. No seamos ásperos en el trato, porque de la falta de ternura se siente mucho la gente. Así compartimos la vida, lloramos, reímos, colaboramos con una actitud de honda integración. Sobre las comunidades fraternas, que es de las que hemos referido antes. Promover el espíritu eclesial y comunitario, la diocesaneidad. La vida común de los sacerdotes. La nueva atención pastoral puede requerir el ejercicio del ministerio insolidum, como una expresión de trabajo en común. La recreación común, las salidas, las vacaciones, las relaciones en el arciprestazgo, las acciones conjuntas del presbiterio, la formación, evitar grupos que separan, que se pueden dar en nuestras diócesis, la amistad del sacerdote entre sus compañeros u otros amigos y con las familias, con los laicos, naturalmente.
las relaciones entre el sacerdote y los fieles, entre las familias, entre sí, promoverlas, la relación entre las familias, convivencias, salidas, visitas, etc. Entre los pueblos pequeños, que les cuesta tanto acortar el camino y salir de sí mismos, ¿no? Comunidad de comunidades, unidades pastorales. La comunidad de bienes, Cáritas, los comedores comunes, como se plantean ya en muchos momentos, el banco de alimentos, manos unidas. Y el gozo y la alegría. Valorar nuestro ministerio, sobre todo los que ejercéis en los pueblos más pequeños y pobres, deleitarnos por la vida de nuestra comunidad, que son ellos, estas personas y estos pueblos, los preferidos por el Señor. El gozo por engendrar y educar en la fe, por el crecimiento de la comunidad, por el sufrimiento diario, ver crecer a la comunidad, donde hay comunidad, porque en muchos pueblos nuestros pues es una comunidad ya de ancianos, como bien sabemos. La alegría en la fraternidad del presbiterio, en la obediencia al obispo, puesto aquí también se puede ser, digo yo, también se puede recibir con afecto los criterios y pues que no pretende nunca el hacernos la vida difícil, sino todo lo contrario, ¿no? Evitando la autonomía personal y la de mi comunidad. Encontrar la chispa de la vida sacerdotal o construir nuestro propio Magnificat. La conclusión de todo decía, ya es tiempo de caminar, ya es tiempo, decía la santa a punto de morir. Y son las palabras dirigidas a nosotros, llenas de estímulo y de aliento, para continuar hasta el fin la tarea comenzada. Estáse ardiendo el mundo, no, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia. Hay que no sé ya dónde lo tengo, hay una síntesis, a mí me parece en Camino 1, hace una síntesis, si lo encontrara, pero hace una síntesis perfecta de sentido común a la hora de afrontar las situaciones difíciles y cómo se pueden afrontar. Es decir, bueno, pues con la gracia del Señor, con el Espíritu del Señor, en aquello que pueda. Como me vi inútil, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, y en tus manos no tengo miedo a nada de lo que tú me propongas, a nadie de lo que afecte pues al futuro de la Iglesia. Y nada, pues como digo, esta sería la conclusión. Pedimos a Santa Teresa que nos contagie e interceda al Padre para ser con ella evangelizadores con espíritu, para salir a recorrer los caminos de nuestro tiempo con el espíritu en el alma y el evangelio en la mano. Querría meter en mitad del mundo por ver si pudiese ser parte para que tu alma alabase más a Dios en las sextas moradas. Nosotros haremos eso poquito que está en nosotros. Muchas gracias.